Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa. Europa, pa, 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 pa. Europa. Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas un día más aquí a Charlas del Siglo XXI y bienvenidos por primera vez aquí en exclusiva a nuestro especial, en este caso a nuestro especial Elecciones Europeas, la Europa que tú eliges. Tenemos el placer en el día de hoy de entrevistar a Jordi Cañas, diputado por Ciudadanos en el Parlamento Europeo, quien además ha participado en esta legislatura en comisiones de Comercio Internacional, Empleo y Asuntos Sociales, Mercado Interior y Protección del Consumidor y Peticiones, por lo que vamos a tener mucho que hablar con nuestro querido invitado de hoy. Así que, Jordi Cañas, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Voy a intentar hacer algo milagroso, que es intentar mantener un cierto nivel de atención hablando de política europea. Si lo conseguimos, desde luego puede ser brutal. O sea, yo voy a intentarlo, ¿eh? Yo voy a intentarlo. Voy a intentar. Vamos a intentar que la gente, que los jóvenes se enganchen al contenido europeo, que las elecciones las tengan a mano y que las puedan entender, las puedan comprender y también que puedan formular sus cosillas, sus dudas, sus inquietudes, así que... Y sus propuestas. Exacto, vamos a intentar meter un poco de todo y en el día de hoy vamos a hablar de todo un poquillo, como a nosotros nos gusta aquí en Charla del Siglo XXI. Un poco de todo, sí. Y sabemos que esta es la última semana de legislatura, por lo tanto, Jordi, te queríamos preguntar cómo lleva esta última semana de legislatura, nostálgico, ¿no? Cuéntame. Bueno, primero muy intenso, es decir, da poco tiempo para la nostalgia. Generalmente, mira, uno de los motivos por los cuales se intenta muchas veces que la gente joven suba aquí a las instituciones, y hay muchos programas para que de visita a las instituciones, es para que se rompan ciertos tópicos, ¿no? Que es que aquí se viene a sestear, básicamente. Aquí hay unas agendas tremendas siempre, pero claro, imagínate, después de 5 años, el último pleno de la legislatura, donde se concentran todas aquellas cosas que quieren que se salgan antes del final del mandato, pues es una actividad frenética. La nostalgia es inevitable, ¿no? Que por alguna manera las cosas nunca vuelven a ser iguales. Tienes, primero, porque uno tiene asegurado que pueda repetir el mandato aquí, y segundo, porque hay muchos compañeros que conoces, que llevas 5 años con ellos trabajando, que ya saben que no van a repetir, ¿no? Con lo cual se producen situaciones, bueno, personalmente sí, a veces un poco tristes, ¿no? Con gente con la cual has compartido mucho y has vivido experiencias, muchas de ellas en viajes, con lo que significa eso de situaciones a veces intensas, problemáticas, difíciles, que generan una comunidad, ¿sabes? Que va más allá de lo estrictamente político, ¿no? Y que generas un nivel de relaciones, de confianza, de aprecios, de cariño, de odios pocos, ¿eh? Tengo que decir que aquí, por suerte, eso se da muy poquito. Que sí que es cierto que sabes que se cierra una etapa, ¿no? Y en general, aunque sabemos que la vida es suceder etapas, a todos nos preocupa y nos da un poco de nostalgia el cambio y el perder tus referentes. Como si, imagínate, tú estás en la universidad, ¿no? Y acabas la carrera, ¿no? Esto es como una carrera, 5 años. No, Y literal, nuestra carrera, no, literal. claro, sabes que no vas a volver a ver a tus amigos como los veías. Sí, no, nos seguiremos viendo y tal, pero todos sabemos que en el fondo pues es más un deseo. No, sabes que es un deseo, no, pero es lógico, ¿no? Porque las vidas, oye, pues toman las sendas que toman, ¿no? Y generalmente nos hacen perder esos contactos. Pero bueno, también es Sí. bonito, Jordi, también es bonito, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Porque acaba una Hombre, época... ¿cuántos años tenéis vosotros? Nosotros tenemos... 23. 23. Claro, querido amigo, no es lo mismo tener 23 que 54. ¿Eh? No es lo mismo. A ti se te abren muchas cosas y aquí, pues bueno, de alguna forma, sí, saber nuevas, pero también sabes que bueno, el tiempo pasa, ¿no? Bueno, también está bien poder relajarse un Claro. poco, ¿no? Bueno, pero aquí no nos Sí. relajamos. Descansar, aquí no nos descansar. relajamos, aquí no paramos. Sí, relajarte. Mira, descansar. Mira, ¿sabes lo que pasa? Aquí lo que tenemos es un nivel de estrés muy alto. Mm. Cansancio, no. O sea, no te voy a engañar, aquí no. Cansancio. Aquí hacemos muchas horas. Generalmente hacemos de 9 a 9 de la noche. O sea, son 11, 12 horas. Pero también es cierto que el trabajo político es un trabajo muy estresante en cuanto a la atención que tienes que prestar, al cuidado, a lo múltiple. Esto es un sitio donde haces mil cosas. Si os enseñas en la agenda de cualquier día, hablas desde infancia, discapacidad, energía nuclear, las elecciones en Guatemala, el mercado digital. O sea, tienes que ir cambiando sombreros cada hora y media, 2 horas.
tocando 1000 temas, entonces eso genera un nivel, primero, cosas estupendas, ¿no? De aprendizaje, de conocimiento, de experiencia, pero también de estrés, porque de alguna forma tienes que demostrar tu capacidad, tu conocimiento. Te pones delante de un micrófono y tienes 100, 200, 300 personas delante, y al final eso genera mucho estrés. Entonces, es cierto que es una situación que sobre todo cuando llevas mucho tiempo en ello, ostras, a veces es costoso de sobrellevar, ¿no? Pero es un privilegio. O sea, yo os Claro. digo que ser representante público es un privilegio que, vamos, que compensa absolutamente todo lo que tiene. Pero bueno, como todo trabajo, como toda dedicación, tiene cosas muy buenas y tiene algunas que son, pues, servidumbres, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una cosa que es, vivimos fuera de nuestras casas. Si no tienes aquí a tu familia, pues yo vivo que soy de Barcelona, pues bajo los fines de semana y no todos. Entonces, todas tus relaciones personales, afectivas, familiares, es difícil, ¿no? Tiene digo, cosas estupendísimas, que yo te digo, es un privilegio y un honor, pero también tiene cosas que son complejas a veces de gestionar. Total, total. Yo creo que es como todo, que al fin y al cabo hay cosas buenas, cosas malas, pero bueno, también estamos aquí para también repasar un poco todo lo que ha pasado en esta legislatura. Ahora entraremos a detalles sobre ello, ¿no? Queremos que nos cuentes así cositas relacionadas, por ejemplo, con las acciones que habéis llevado a cabo desde Ciudadanos en el propio Parlamento Europeo. Pero como estábamos diciendo, ¿no? Esto va por etapas, ahora se cierra una etapa, pero en poco se abre una nueva y también, pues bueno, puede ser que de nostalgia, pero ahora se abre también un camino ilusionante porque puede ser un camino nuevo y un camino también que, bueno, que nos permita a todos participar en estas elecciones europeas que se celebran el próximo día 9 de junio. Y hablando de participar, quizá a muchos les resulte curioso que hoy estemos aquí ya iniciando esta campaña, estemos aquí también hablando, haciendo las diferentes entrevistas con los diferentes partidos políticos y en este caso Ciudadanos. Ciudadanos, un partido que durante estos últimos meses, semanas, ha ocupado un poco las portadas por el hecho de que había cierta batalla interna, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Con el tema de si finalmente iba a presentar a las elecciones, no iba a presentar, pero finalmente estáis aquí. ¿Cómo habéis llevado eso desde dentro del partido? Bueno, dentro del partido se tuvo muy claro que íbamos a presentarnos al ciclo electoral que se iniciaba después de generales, que eran las elecciones europeas y elecciones catalanas, con la intención de llegar después de unas elecciones generales. La intención y el diseño que tuvo el partido era vamos a intentar construir una alternativa a nivel nacional para que hubiese un cambio de gobierno, pero no solo un cambio de personas. Es decir, yo creo que todo el mundo entiende la diferencia entre la alternancia y la alternativa. Desgraciadamente, la vida política española, cuando se discute políticamente, es echar a Pedro Sánchez o que entre Rajoy, o evitar que entre Rajoy y que se mantenga Pedro Sánchez. Y la pregunta siempre sería, ¿pero para qué? ¿No? Es decir, está muy bien que yo quiero que Pedro Sánchez abandone el gobierno porque creo que es una auténtica amenaza al Estado de Derecho, a principios básicos de la democracia. Creo que ha pasado todas las líneas rojas que ningún presidente del gobierno de España se había atrevido, hasta el punto de amnistiar a unos delincuentes por 7 votos, ¿no? He visto pocas cosas más corruptas y más mafiosas. En vez de darle 7 votos, le hubiera dado un maletín con 1 millón de euros, todos veríamos muy claro que eso era corrupción, pero bueno, no deja de ser corrupción que tú apruebes una ley que sabes que es injusta porque rompe el principio de igualdad ante la ley por 7 votos, ¿no? Pero claro, a nosotros nos preocupa siempre como un partido que hemos defendido las reformas que este país necesita, hemos entendido que la política tiene que servir para corregir aquellas cosas que parece que les da igual. Oye, llevamos casi 40 años liderando el desempleo juvenil en Europa. Llevamos 40 años liderando el desempleo en toda Europa. Llevamos 40 años con los indicadores económicos educativos más bajos de Europa. Yo creo que eso no es una maldición bíblica, o sea, eso hay que corregirlo. O sea, me parece increíble que a estas alturas no haya nadie que esté diciendo, no, vamos a intentar reducir esa tasa, vamos a convertirnos en la media europea en 4 o 8 años. Vamos a intentar conseguir que los jóvenes puedan emanciparse a la edad media europea. Vamos a intentar que el coste de la vivienda o el acceso a la vivienda de los jóvenes, en el caso vuestro, sea esta. No vamos a intentar, o sea, ¿cómo puede ser que no? Es que voy a votar a Feijóo para que se vaya Sánchez. Oye, tú, ¿pero para hacer qué? Yo te he preguntado, oye, exactamente, en las elecciones últimas generales, cuando votaste a Feijóo, ¿qué pensabas que iba a hacer? Nadie me sabía decir nada. No, porque no estuviera Sánchez, digo, hombre, yo no, sí, está bien, pero eso no es suficiente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la intención de contribuir a construir esa alternativa que llegara un momento de las elecciones generales pudiese ofrecer al conjunto del país una alternativa capaz de aportar más cosas que un cambio de nombre, ¿no?
Es decir, vamos a tener un programa de gobierno que tenga como objetivo corregir, reformar para tener un país mejor, porque este es un país, perdóname, estupendo. Bueno, iba a decir una cosa que no sé si eso era infantil, pero estupendo. Que le falta que alguien le meta un poco mano, tú. Decir, oye, tú, vamos a aplicar políticas mejores, que seamos capaces de romper dinámicas, porque este país lo puede hacer. O sea, esto no es una maldición. Bueno, y en esa lógica lo que queríamos era construir junto al PP una alternativa. Evidentemente nosotros sabemos que el partido más importante ahora de la oposición es el Partido Popular, pero creemos que para crecer en los sectores de centro progresista era necesario que Ciudadanos estuviera ahí para que la única alternativa no fuera Vox en un futuro gobierno, ¿no? Que la gente no tuviera miedo a que hubiera un gobierno PP Ciudadanos que como en otros sitios ha hecho, como en Andalucía, como en Madrid, como allí donde hemos liderado y trabajado juntos y gobernado juntos, ha funcionado muy bien, ¿no? Andalucía ha pasado a ser líder en temas que no había sido, abandonar el furgón de cola en muchos indicadores y al revés, liderarlos positivamente después de unos años de mucho trabajo donde la mayoría de las consejerías importantes las lideraba Ciudadanos. Bueno, en esa línea lo que queríamos era empezar a trabajar un proyecto de suma con el Partido Popular para llegar a unas elecciones generales. Bueno, el Partido Popular básicamente lo que quería era la desaparición de Ciudadanos y la absorción de Ciudadanos por puestos. Sí, lo hemos visto, Una ¿no? lista Al fin y al cabo, electoral. dentro de lo que cabe, con algunos Ya, pero fichajes. sí, pero escúchame una cosa, es que nosotros, mira, yo siempre te digo, uno no puede vender lo que no es suyo y menos para un tema personal. Es decir, a mí eso me parece obsceno. Es decir, nosotros nacimos, no somos ni el PP ni el PSOE porque decidimos nacer para ofrecer una alternativa diferente. Si hubiera que yo quisiera estar en el PP, me iría al PP. Pero mientras Ciudadanos exista, hay una parte mayoritaria, amplísimamente mayoritaria, yo diría prácticamente unánime ahora mismo en el partido, que no quiere disolverse e incorporarse al PP. Porque somos liberales progresistas y no somos liberales, no somos conservadores. Y hay gente que se llama liberal, pero no es liberal. Entonces, somos liberales progresistas, tenemos unos principios de derecho, de libertades que no coinciden con el Partido Popular y que creo que son más cercanos a lo que pide la mayoría de la población, aunque no tengamos esa mayoría de votos que nos gustaría, ¿no? ¿Y cuál es la Bueno, estrategia? ¿Cuál es? eso no fue posible, ¿no? La estrategia del Partido Popular era que nos disolviéramos. Entonces el partido decidió que no, finalmente el secretario general del partido pues decidió que su apuesta personal era por la integración en el Partido Popular y hemos tenido que afrontar eso, pero bueno, afrontarlo con una rapidez estupenda y que estamos afrontando el ciclo electoral de Catalanas, siendo la primera fuerza que presentó su cartel. Tenemos el equipo ya funcionando a pleno rendimiento, vamos a trabajar las catalanas y las europeas a pleno rendimiento y vamos a seguir siendo lo que somos, que es un partido propio, que es un partido que tiene una propuesta al país moderna, contemporánea, abierta a la inversión, al mercado, pero a la vez protectora de la gente más débil, que genere oportunidades a los jóvenes, pero a la vez proteger a las personas mayores, pero que no tienen que ser los jóvenes los que tienen que sufrir toda la carga de la salida de la crisis. Es decir, intentar buscar unos equilibrios que en la política son claves para que este país sea un país mejor. Bueno, pues eso el Partido Popular no quería, pues nosotros vamos a seguir insistiendo. Oye, sean los ciudadanos que decidan si contamos con su apoyo o no, y ya está. El tiempo dirá. Sí, Lo vamos a intentar, eso sí. de hecho, ha hecho una cosa muy interesante, Claudia, ¿no? Que ha empezado, ¿no?, a hablar, ¿no? Y creo que esa era también una de las preguntas que tú querías hacer a continuación, ¿no? Que ha hecho ese paralelismo, ¿no? Decía Pedro Sánchez, Feijóo, tal. Efectivamente, y por eso queríamos preguntar, que como ya comienza la campaña, ya hemos dicho, el enfoque que le quiere dar Ciudadanos a la campaña electoral en la que se ve ahora mismo envuelto. ¿Una centrado en su labor realizada en el Parlamento Europeo o basada en nacionalizar la campaña? ¿O van a ir Pues, más o menos de la mano? Las elecciones europeas hay que hablar de Europa. Y hay que hablar de los retos que tiene Europa. Esos retos son los retos que no son de Europa, que son de los ciudadanos europeos. Pero digo, cuando hablamos de Europa, hablamos como de la China, ¿no? Cuidado, no. ¿Qué retos tenemos como ciudadanos europeos en un proyecto político de integración que tiene unas competencias en las cuales nosotros nos movemos y que tenemos que tener una capacidad de decisión? Es decir, Europa afrenta unos retos que tenemos como europeos y que nos afectan directamente y que son propios de la Unión Europea, no son propios de los Estados, porque hay competencias que son de la Unión Europea. El 70-80% de la legislación básica, eso os lo dirá todo el mundo, se aprueba aquí. Sí. Y se decide aquí. Que vosotros podéis estar emitiendo vuestros derechos digitales como compradores, vendedores, youtubers, no sé qué, no sé cuánto, todo eso se reguló aquí. Uh-huh. Cuando tú vas al supermercado, no sé qué, se regula aquí. Cuando las emisiones de CO2 se regula aquí.
Entonces no se regula, los estados hacen la transposición. Entonces prácticamente, menos el presupuesto general del Estado, hay pocas cosas que Tampoco lo tenemos aprobado aquí, por supuesto. Sí, ¿Vale? No, tampoco está ¿pero por aprobada. qué? Porque en el fondo se debe de quedar igual, pero más. Bueno, lo que te quiero decir es que es evidente que se tiene que hablar de Europa, pero se tiene que hablar de una perspectiva española. Entonces ahí es donde está lo nacional. Esto no son las elecciones Feijóo o Feijóo sí o Sánchez sí. Algunos lo van a llevar a eso. ¿Por qué? Porque es donde se sienten cómodos. Porque ustedes no tienen que proponer nada. Es decir, nos tratan como idiotas. Bueno, yo creo que uno no se tiene que dejar tratar como un idiota. Luego, ¿usted qué propone para los retos que tienen los agricultores, el medio ambiente, la sanidad de todos los europeos, la defensa, la seguridad? Sí, porque estamos en una situación donde nuestros derechos y libertades están amenazados por la guerra, que la tenemos en la frontera europea. En Polonia, en la frontera de Polonia hay una guerra. Pues hay temas que son la energía. ¿Cómo vamos a garantizar unos precios justos para que nuestra industria no se vaya, sea competitiva y tengamos trabajo de calidad? ¿Cómo vamos a garantizar a nuestros jóvenes oportunidades? O sea, todo eso pasa por Europa. Pero claro, si lo resumimos a que se vaya Pedro Sánchez para que entre Feijóo, oye, ni Feijóo va a venir a Europa, ni Pedro Sánchez tampoco. Bueno, Pedro Sánchez mete como presidente del gobierno y la caga, ¿vale? Pero eso, aunque votemos ahora a favor del PP, no va a dejar de venir Pedro Sánchez. Lo que sí que va a pasar es que como no hay aquí gente que no sea ni el PP ni el PSOE, y tengo una visión nacional de España, los intereses españoles no se van a defender. Porque ¿sabes qué intereses defiende el PSOE ahora mismo aquí? Los del PSOE. Los de Pedro Sánchez. No los de España. Los del PSOE. Pero ¿sabes lo que pasará si cambia el gobierno? Que el otro hará lo mismo, porque es lo que han hecho siempre. Hasta que llegó Ciudadanos aquí hace 10 años. Nosotros hemos en el Parlamento Europeo hace 10 años. ¿Y sabes cuál ha sido nuestra máxima? Poner por delante los intereses de España. No los del partido. Yo soy diputado español en el Parlamento Europeo. Entonces yo quiero que la perspectiva española en el debate que se tenga sobre la agricultura, sobre la energía, sobre todo eso, tenga una perspectiva española. Porque si no, los franceses cogen y no los dejan conectar el hidrógeno verde. O resulta cuando hay una modificación de la PAC no se tiene en cuenta la singularidad del campo español, o que cuando se está hablando de infraestructuras de transporte los franceses no dejan que Renfe opere en Francia, pero ellos sí que operan aquí. Decirte, aquí hay temas que hay que defender desde perspectiva española, no de partido, y eso lo ha hecho Ciudadanos. Entonces, yo lo que vamos a intentar es llevar ese debate del futuro de Europa desde una perspectiva española, porque yo el europeísmo no es dejar de pensar que tú tienes. Oye, un finlandés no tiene los problemas que tiene un español. Si un finlandés le habla del arroz, del delta del Ebro, o el arroz de Albufera, no tienen ni idea, porque ellos no tienen arroz, pues lo tienen los estantes del supermercado, pero no tienen arrocero. Entonces, ¿qué más le da que tú permitas importar arroz de la India, de Tailandia, de tal? Pues da igual. Claro. ¿Quién tendrá que defender los intereses de los arroceros cuando se está negociando, por ejemplo, un acuerdo con países en vías de desarrollo cuyas exportaciones fundamentalmente son agrícolas? Pues nosotros, ¿no? A mí me gusta. De eso no importa que esté Pedro Sánchez o esté Feijóo, porque después resulta que Pedro Sánchez, cuando está en el Consejo, tampoco defiende los intereses de los españoles, pero lo que está intentando es conseguir que se traduzca al catalán todo, porque ha sido el pacto que ha llegado con Junts. Claro. Y justo hablando ahora mismo de esto, a nosotros nos gusta mucho hablar de todo lo que ha hecho esta legislatura en el Parlamento Europeo y lo que se podría hacer. Entonces, esta legislatura ha estado plasmada de un montón de conflictos, un montón de temas de interés muy relevantes para Europa, como el COVID, la guerra de Rusia y Ucrania, como se ha mencionado, la inflación, y ahora estamos cerrando con otra guerra en Oriente Medio. Entonces, ¿qué tres acciones...? No, Oriente, lo has dicho bien, Oriente Miedo, ¿eh? Sí, bueno, así un poco insubconsciente, ¿no? Totalmente. Entonces, nos gustaría preguntar qué tres acciones parlamentarias ha impulsado Ciudadanos que usted cree que han marcado vuestra legislatura. Bueno, una fundamental, que poca gente sabe, que fue toda la arquitectura de los fondos Next Generation EU, es decir, que fueron los fondos de recuperación y resiliencia. Ciudadanos fue clave a la hora de diseñar la arquitectura y sobre todo los mecanismos de financiación de esos fondos. Fuimos unos actores determinantes desde el impulso de Ciudadanos dentro por el New Europe a la hora de conseguir que no solo el Parlamento, sino el Consejo y la Comisión aceptasen esos mecanismos con un concepto que hasta ahora era inaceptable, que era la mutualización de la deuda.
Eso consiguió que para España llegaran unos importes estratosféricos, porque también luchamos muchísimo para que España fuera uno de los mayores receptores, porque había sido uno de los países más atacados por la pandemia y por la crisis económica derivada de la misma. Pero también advertimos que este gobierno no iba a ser capaz de absorber los fondos. Y desgraciadamente hemos tenido razón. Pero eso fue sin duda una de las cosas más importantes que hemos impulsado. Y después el liderazgo en múltiples facetas. Mira, generalmente, como vosotros sabéis, el Parlamento Europeo no tiene la capacidad de iniciativa. Es decir, esto, a diferencia de un Parlamento, digamos, nacional, ordinario, salvo unos mecanismos un poco complejos, no puede proponer una ley. Es decir, lo que hace el Parlamento Europeo es, cuando la Comisión, que tengamos el Gobierno, presenta una ley en el Parlamento la enmienda. La puede aprobar, rechazar o enmendar. Pero no tiene la capacidad de iniciativa. O sea, no puede proponer leyes. Por lo tanto, muchas veces, cuando alguien nos explica, no, ya hemos impulsado, bla, bla, no, lo que sí que impulsamos fue esa arquitectura que te decía de los fondos, porque fue una propuesta que se lanzó desde el Parlamento, que se recogió desde la Comisión y desde el Consejo, se adoptó y después se impuso y se aprobó en el Parlamento. Pero ahí lo que hubo fue, en un contexto muy complicado, una capacidad de propuesta que fue retomada. Pero cuando la gente os diga, no, es que en el Parlamento he liderado, la mayoría de los temas los informes vienen de la Comisión y el Parlamento se posiciona. Y lo que te digo es que nosotros como ciudadanos, lo que hemos hecho siempre ha sido posicionarnos anteponiendo los intereses generales de España, salvaguardar sus sectores económicos, sus productores, pequeñas y medianas empresas, derechos de los trabajadores, que España ocupase el lugar que le correspondía en las tomas de decisiones y después impulsando cosas muy relevantes, por ejemplo, la defensa de la agricultura española. Yo he hecho decenas de iniciativas protegiendo los productos que estaban siendo amenazados por competencia desleal de Marruecos o de terceros países. Hemos defendido ante los acuerdos comerciales a los productores y exportadores españoles. Impulsamos una resolución muy importante. No sé si os acordaréis cuando hubo la entrada de más de 10.000 personas inmigrantes desde Marruecos a Ceuta, una auténtica invasión de Ceuta. Entonces, impulsamos una resolución que condenó a Marruecos por primera vez en 20 años por el uso irregular de la inmigración y el uso de menores, y además aseguraba que la soberanía española y europea sobre Ceuta y Melilla, diciendo que las fronteras de Ceuta y Melilla eran fronteras exteriores de la Unión Europea. Hemos impulsado temas en política exterior, en política energética. En general, nosotros hay una cosa que, yo sé que esto es muy largo de explicar, pero me gustaría sintetizar en una actitud. O sea, nosotros hemos venido aquí a trabajar. Y ese trabajo es un trabajo muy arduo, porque en España la gente está acostumbrada a quejarse de las cosas una vez se aprueban, ¿no? Es que esto no me gusta, bueno, ya. Pero tú has estado desde el inicio sentado en la mesa de negociación defendiendo tus posiciones. Ah, no me he enterado. ¿No te has enterado? Pues como te enteras, hay la posibilidad. O sea, nosotros, yo estaba en mercado interior, en temas, por ejemplo, de etiquetaje, de Farm to Fork, de la granja a la mesa, mil cosas. Tienes que llamar a las empresas y decir, oye, ¿qué posición tenéis? Bueno, los productores no sabemos, está viendo este debate. Digo, nadie lo ha explicado. Entonces, lo que hemos hecho es una actitud de entender de que en Europa, por el hecho de ser español, no es que no te hagan caso, eso es mentira. Es un problema de actitud. Si tú estás desde el inicio negociando, tienes criterio, tienes capacidad de negociación, puedes convencer, puedes intercambiar favores y conseguir tus objetivos, pero para eso tienes que tener una actitud de trabajo. Entonces, aquí en Europa, si tú trabajas, consigues influir y defender tus intereses y hacer entonces mejor las leyes, porque una ley que no tenga en cuenta la singularidad española, una ley europea, una directiva o un reglamento, es peor. Porque lo que tiene que hacer una directiva europea, un reglamento europeo, es recoger las sensibilidades de todo el continente o de toda la Unión, que son muy plurales. Te digo, no tiene nada que ver en muchas cosas Suecia con España, muchas necesidades. Cuando hablamos de cambio climático, ¿tú crees que tiene la misma problemática Suecia que España? No, pero tenemos la misma, hay un problema de cambio climático. Cuando tenemos un problema de los jóvenes, hay leyes diferentes, pero tenemos un problema de jóvenes. Cuando tenemos un problema de cuidados a las personas mayores, tenemos leyes diferentes, pero tienen que armonizarse. Y para eso tienes que trabajar. O sea, este es un sitio donde se trabaja mucho y muy duro. Hay gente que su forma de trabajar es decir que trabaja. Y eso, ¿sabes lo que pasa? Es que vale lo mismo que el que trabaja.
Pero yo lo que os puedo decir es que nosotros aquí hemos hecho una cosa que ha sido muy novedosa, que es venir aquí un grupo de gente, 7 diputados, a trabajar. Aquí no hemos enviado a viejas glorias, no, aquí hemos venido a trabajar para conseguir resultados y te puedo asegurar que los hemos conseguido. Me gustan las cosas que has enumerado porque has tocado varios temas que nos parecían interesantes y que de hecho se han tocado en el último Eurobarómetro que ha salido hace escasos días. Y como bien has dicho, es cierto que no es lo mismo las cosas que nosotros los jóvenes españoles pensamos que lo que piensan los jóvenes actualmente de Suecia. De hecho, en el último Eurobarómetro se situaba, si lo comparamos con el de 2019, en 2019 el cambio climático se posicionaba como la urgencia número 1 en 7 países, actualmente solo en Suecia. Por lo tanto, es cierto que hay diferencia. Y de hecho, pues de ellas queríamos hablar un poco, ¿no? Porque hemos encontrado, queríamos tocar 3 tópicos que mencionaba ese Eurobarómetro que creemos que también van a marcar esa campaña. Pero así brevemente, para enumerarlo y para que nuestros seguidores que nos estén escuchando lo sepan, pues bueno, los 3 principales acciones y que también supongo que lo entenderán, son salud pública, era uno de los primeros que se tocaba como uno de los problemas aquí de los españoles que reflejaban. También defensa y seguridad, un tema que por supuesto nos está afectando, y las acciones climáticas, como uno de los temas que también le da mucha importancia los jóvenes europeos. Centrándonos en defensa y seguridad, que probablemente sea uno de los más problemáticos y de los cuales generarán más distopía entre unos partidos y otros, queríamos preguntarle a Jordi en este caso, que tras las distintas guerras que están sucediendo, incluso las propias palabras de un candidato a la presidencia como es Donald Trump de los Estados Unidos, desde Ciudadanos, ¿qué posición se va a tomar respecto de la seguridad y defensa? ¿Se va a intentar promover aquello de nosotros queremos que el país nacionalmente o incluso desde la Unión Europea se marque que se establezca el 2% como el presupuesto para el gasto en defensa anual, o la creación propia de ese famoso y hipotético ejército europeo común? Bueno, contestando sintéticamente a tus preguntas, ¿es necesario invertir el 2% en seguridad y defensa? Sí, o más. ¿Eso es un gasto? Bueno, es un gasto y es una inversión, porque una parte importante de ese gasto en defensa tiene una reversión. Por cada euro, por ejemplo, que se invertía en el Eurofighter, pues revertía creo que 3 o 4 euros. Es decir, la inversión en defensa también tiene reversión. Cuando construyes barcos de guerra, estás dando horas de trabajo a los astilleros y generando I+D+I y generando oportunidades de exportación. Y cuando diseñas o participas en el diseño de misiles, pues estás trabajando en alta tecnología. En fin, hay veces unas visiones un poco, digamos, sesgadas o simplemente fruto de desconocimiento bueno, como se hace el desconocimiento, no quiero decir mala fe, sobre lo que es el gasto en defensa. El gasto en defensa es un gasto y es una inversión. Un Estado tiene que poderse defender. Tiene que poder defender su soberanía, sus intereses estratégicos y garantizar las libertades de sus ciudadanos. ¿Eso los países europeos lo pueden hacer solos? Bueno, complicado. Solos. O sea, la unión hace la fuerza. ¿Esa unión requerirá un ejército europeo a corto plazo? Hombre, sería bueno tener unidades europeas que eso ya se ha aprobado, que se puedan desplegar por el mundo en función de las necesidades de la Unión Europea. Recuerdo, por ejemplo, cuando en Afganistán hubo aquella situación tan terrible de abandono. Ojalá hubiera habido un cuerpo de intervención rápida de la Unión Europea que hubiera podido ir allí y sacar a todos los ciudadanos europeos sin tener que todos los países. Pero eso quizás tardaremos un poco más en verlo, o no, porque a lo mejor resulta que hay una situación de conflicto que va a precipitar la toma de decisiones, ¿no? Lo que sí que es cierto es que la situación vivida con la guerra de Ucrania ha llevado a acelerar procesos que se veían claramente. Uno, que Europa tiene que tener soberanía en la defensa, no independencia, soberanía. O sea, Europa, la mayoría de sus países forman parte de la OTAN, pero se ve que la OTAN tiene unos intereses que a veces pueden exceder los intereses de la Unión Europea, pero que la Unión Europea tiene que tener una capacidad de defensa y seguridad común, que eso requiere una capacidad de interoperabilidad de los sistemas, que requiere coordinar unidades, investigación y desarrollo, producción, compra, porque cada vez cuesta más dinero producir armamento, desarrollarlo, cada vez es más obsoleto, más rápido por la tecnología, y eso requiere unas economías de escala que requieren una mayor integración, después interoperabilidad de los sistemas, para que puedan trabajar juntos el ejército polaco y el ejército español. Una cosa muy importante a nivel de logística, de suministros, de piezas, de recambios y de interoperabilidad es que compartan esos sistemas,
porque si tenemos todos los europeos unos sistemas comunes, por ejemplo, el lanzamiento de misiles, pues vamos a tener más facilidad en las cadenas de suministro logístico. Por ejemplo, hace poco se debatió aquí de cómo de armonizar y garantizar que la movilidad de las tropas de las unidades por toda Europa, porque puede parecer increíble, pero hay veces que los tanques no pasan por determinados puentes. Entonces, son procesos a veces que no son tan bonitos, no es ver desfilar a todos la bandera europea, un ejército, no sé qué, pero que al final son más interesantes. Políticas de defensa común, estrategias industriales de defensa común, desarrollo de sistemas, investigación, desarrollo, producción y adquisición comunes, interoperabilidad de los sistemas, coordinación de las Fuerzas Armadas y después a lo mejor algún día pues llegará no solo tener unidades de despliegue rápido, sino tener unidades realmente militares de rango europeo que seguramente estarán formadas por fuerzas nacionales, pero que tengan un mando europeo en determinadas situaciones de conflicto desde decisiones tomadas por mayorías en el Consejo, ¿no? Entonces la pregunta ¿es necesario? Sí. ¿Hay que gastar dinero? Sí. ¿Ese gasto es gasto? No, también es inversión. Es una inversión que si tú le dices a los astilleros de Cádiz que vas a dejar de fabricar barcos, vamos, tienes mañana una huelga montada. No, total. Son industrias muy competitivas, son industrias de alto nivel profesional, de ingenieros, sistemas, que generan unas dinámicas virtuosas en la economía. Si no te dedicas a comprar, si te dedicas a comprar armas, pues no deja nada. Pero si tú te dedicas a investigar, a producir sistemas a nivel nacional, apuestas por las empresas españolas, apuestas por la I+D+I, apuestas por... Total. Pues eso es lo que te puede traer una reversión. Oye, mira, y la gente que dice, no, pero es que la cultura y la paz, mira, los romanos, yo en esto, como tengo formación clásica, los romanos le decían, servir pacem para bellum. O sea, si quieres prepararte para la paz, prepárate para la guerra. Si quieres vivir en paz, ¿por qué? Pues porque llega un momento que si tú tienes que enfrentar con Putin, a Putin le importa un pito lo que a ti te parezca. No es que yo la paz, y vas a ir con un lirio, ¿no? No, paz, con un clavel ahí, no, paz. Te están disparando a ti, no, paz, mira, oye. La mejor ejército es el que no se necesita, pero para no necesitarlo tienes que tenerlo preparado. Para eso tienes que tener un ejército bien dotado, sabiendo para qué lo vas a usar, cuáles son tus necesidades y que esas necesidades se complementen con las de tus socios. Soberanía en la defensa europea y soberanía en la defensa nacional. Porque es evidente que uno tiene también intereses que tiene que defender, pero no es un contradictorio. Súper interesante. Sí, 100%. Vamos a tocar las tres últimas temáticas, si te parece, porque el tiempo sabemos que tiene más cosas que hacer. Sí. Así que, Claudia. En referencia todavía a estos tres problemas del momento, a estas cosas que más preocupan a los europeos, volviendo un poco al tema del cambio climático, ¿qué cree usted que ha sucedido y por qué se ha perdido interés en el tema o si ha habido otros temas más importantes que prevalencia sobre el tema del cambio climático? ¿Qué cree usted que ha sucedido? No, intentaré ser muy también más sintético. Pues, una cosa, solo relacionado con la anterior, rápido, Michelle. Claro. Los jóvenes, cuando los jóvenes en general tienen una cosa que tienen una esperanza en el presente y en el futuro mucho más acentuada, si quieres, ¿no? Pero yo recuerdo siempre un escrito que pone en el cementerio de Arlington, lo que habéis estado en Washington, que pone "The freedom is not free". Sí. Para que vosotros estéis aquí haciendo esto y yo esté aquí y no sé qué, ha habido mucha gente que ha tenido que morir en el campo de batalla para que seamos una democracia y tengamos derecho a opinar lo que nos dé la gana y decir lo que nos dé la gana. Es muy egoísta pensar que la muerte de esa gente fue estúpida. Sin esa muerte nosotros no seríamos lo que somos. Y la pregunta es, ¿quién estaría dispuesto a hacer lo que ellos hicieron para garantizar nuestra libertad? Yo creo que ser joven no significa ser irresponsable. No, No, para nada. Lo digo porque... Y de hecho es preocupante, porque si leemos la última, que de hecho se ha Por hecho eso, encuesta al respecto... te lo digo por eso, ¿no? Es decir, las cosas no se tienen y para siempre. Las cosas se tienen y se pierden. Y la mejor forma de evitar que eso pase es estando comprometido a que no pase. Sí. ¿No? Entonces el compromiso, o sea, no podemos ser solo movernos por nuestro interés personal, legítimo, ilícito, sino entender que muchas cosas que hemos tenido ha sido porque ha habido gente que no ha pensado como nosotros y que ha estado dispuesto a sacrificar su vida para garantizar una vida mejor para sus hijos y para sus... Entonces, hay que ser... Claro, eso también depende respecto a lo mucho que de las motivaciones, ¿no? Quizás también, ¿no? Sí. Porque... Bueno, y sobre todo, igual si explicamos que el mundo no es Disneylandia, ¿no? Ya, también. ¿No? Digo yo, ¿eh? Porque, hombre, no se puede confundir
El mundo no es como uno le gustaría. A mí me encantaría, oye, todo sí, sin armas, ¿no? Tú venga, fenomenal. Y sin policías, ¿no? Y policías siempre con armas, con porras. Entonces, claro, te viene un tío, un narcotraficante en Marbella con Kalashnikov, y tú vas ahí y le sacas, no, mire, que llevo con una porra. Pero, oye, en serio. Pero que parecemos idiotas a veces, oye, no sé. A mí ya me encantaría. Y sale Brad Pitt, siempre he dicho, a mí me encantaría levantarme por la mañana, coño, en vez de verme a mí, ve Brad Pitt. Digo, joder, tú, qué bien. Pues no es así. El mundo es más como yo que como Brad Pitt. Es que es así, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues enfrentarnos a la realidad. Y sobre todo intentar evitar que pase por lo que nos preparamos. Que eso es lo mejor. Es decir, lo bueno que tiene esto es que si tú te preparas lo puedes evitar. Entonces no tienes que pedir sacrificios a nadie. Pero lo que tiene que haber es un compromiso y entender cuál es la realidad del mundo. Porque si uno... No, es que a mí lo que me gustaría es... Si nosotros nos desarmamos, no, claro, sí, genial, genial, pues nada, oye, fenomenal. Nuestras casas, en vez de cerrarlas con llave, cuando nos vamos, las dejamos abiertas. Y el coche también, ¿no? Y dejamos el dinero por la calle, pues no nos lo va a robar nadie, porque esto es jauja. No, oye, tú, venga, wake up. Venga, se acabó el sueño, la realidad es más fea. Vamos a trabajar porque sea más bonita, pero nunca será Disneylandia esto. Nunca. Desgraciadamente, no sé. Bueno, respecto a la pregunta. Mira, ¿el cambio climático existe? Sí, claro. A mí está bien negarlo. Sí, también, pues genial, dígalo. No sé, yo el terraplanismo, yo paso de perder el tiempo. No voy a perder ni un minuto. Es que no creo en el cambio climático. Pues genial, pues usted sabrá. No sé. El cambio climático es un hecho. Que hay que tomar medidas es evidente. Y también es evidente que creo que la reflexión que tenemos que hacer es que esas medidas tienen que ser capaces de ser metabolizadas por la sociedad. ¿Sí? Porque para que algo siga concitando el apoyo mayoritario de la población, no se puede imponer pasando por encima de situaciones y obviando consecuencias que pueden tener decisiones que debemos adoptar. Entonces, yo creo que tenemos que ser conscientes, y creo que eso es lo que no se ha hecho suficiente, no es que no haya se hecho, sino que no se ha hecho suficiente, de entender que hay decisiones que tenemos que adoptar por muchos motivos, pero también para mitigar cuestiones que estamos viendo. Mira, yo ya está en Barcelona, estamos a 30 grados, estamos la primera semana de abril. Esto no es normal. No. El verano pasado fue horroroso, estamos viendo cosas que no habíamos visto. Y yo creo que eso es indiscutible y que algunas van a ser irreversibles ya. La pregunta es, tenemos que ser conscientes de que no tenemos que empeorar esta situación y que tenemos que intentar revertirla, pero como mínimo no empeorarla. Y eso obliga a tomar decisiones, a decisiones que además nos van a garantizar otras cosas. Y mira, nosotros tenemos una dependencia de los combustibles fósiles que se nos lleva una buena parte de nuestra balanza de pagos, por ejemplo, Sí. ¿no? Entonces, si somos capaces de generar energía sin depender de combustibles fósiles, pues vamos a tener una mayor autonomía, incluso de presiones geopolíticas como hemos vivido con la guerra de Rusia. Es decir, hay decisiones que tomarlas por el cambio climático, pero siempre digo, mira, a veces no hay virtud, que hay interés. No es que yo no creo el cambio climático, oye, pero tú crees en que no tienes que pagar a 4 euros el litro de gasolina porque algún día se le crucen los cables a Arabia Saudí o a Rusia que te cortan el gas, ¿no? Pues vamos a intentar ser autónomos en energía. ¿Por qué? Porque realmente hay que avanzar hacia un modelo de energía sostenible, renovable, donde de emisiones cero, pero y además eso te va a garantizar independencia y soberanía. Sí. Y una mayor autonomía en tu sector industrial, en tu gasto personal. Es decir, de verdad, no es que no crees de cambio climático, vale, pero ¿tú crees en pagar menos energía, sí o no? Sí, pues vale, venga. Total. Eso es, pero el problema es que estamos en un proceso de transición donde estamos casi en el peor, no en el peor de los mundos, pero que no tenemos claro a veces que... Y eso tiene un coste y un impacto sobre la sociedad, sobre determinadas empresas, determinados empleos, sobre... que tenemos que ser capaces de entender que eso se produce y que tenemos que dar una respuesta, que no tenemos que decir que no pasa nada. Claro que hay decisiones que afectan, tenemos que intentar evitarlo, mitigar ese impacto sobre... Y que la gente sepa que no es que no te importe, no que no le importe a los legisladores. Es que a veces hay que aprender a escuchar más a los sectores, ser un poco más prudentes en los cambios. Hombre, aquí también España juega un rol muy importante, al fin y al cabo, con el hecho de que la situación, ¿no?, por la que donde estamos, por esta también transición ecológica también que nos beneficia en cierta manera si nos paramos a pensarlo fríamente. Entonces, claro, es cierto que muchas veces nosotros, o los jóvenes en general, pues suelen mirar desde una perspectiva más radical, pero si te paras a pensar durante unos breves segundos, pues claro, evidentemente, tú no puedes de la noche a la mañana decir, venga, vamos a cortar todas las emisiones, tal, ¿por qué? Porque no es viable, no es posible. No, lo que pasa es que un debate que es racional y razonable está ahora colonizado por una ultraderecha que lo que es negacionista de la realidad.
¿Por qué? Pues no porque no creas, sino porque eso le da réditos y porque hay gente que está harta, pero porque se ha puesto también un relato un poco contra establishment, donde yo creo que te habla, no es que el globalismo, pero ¿qué gilipollas es ese globalismo? El globalismo, ni que ni he muerto, ¿qué es el globalismo? ¿Qué es el globalismo? No, es que no quieren que comamos carne, que no comamos insectos. La Agenda 2030, ¿la Agenda 2030? Pues ¿qué le pasa a la Agenda 2030? No, es que el globalismo ya, pero venga, ¿qué le pasa a la Agenda 2030? ¿Qué dice exactamente la Agenda 2030 que tú no suscribas? No, porque es una imposición del globalismo. O sea, entonces estás en un bucle que yo, como te decía antes, mira, oye, vale, hasta luego. El señor que me dice, oye, mira, es que yo tengo un negocio y resulta que tal, digo, venga, hay que escucharte. No, es que yo como agricultor tengo una situación, hay que escucharte. No, pero es que resulta que se están poniendo en zonas de placas fotovoltaicas en suelo cultivable. Vamos a escuchar. Todo eso. Yo, por ejemplo, soy un defensor de la energía nuclear. ¿Por qué? Porque es la forma de garantizar un aporte al sistema a un precio controlado que te garantice el 25-30% para evitar, porque las energías renovables, mientras no se puedan almacenar la energía, tenemos un problema de que cuando tú lo puedes necesitar, pues puede que realmente en ese momento no haya. Pero tú puedes ir al país de molinos de viento, pero no hay aire, pues da igual. Hasta que no podemos almacenar bien la energía eléctrica, tenemos un problema de disponibilidad. La forma mejor para garantizar disponibilidad es con la energía, en mi opinión, con la energía nuclear, no con plantas de ciclo combinado de gas, porque estas otra vez las mismas, dependencia energética, bla, bla, emisiones de CO2, emisiones de NOx o lo que sea. Bueno, las centrales nucleares cada vez tienen menos riesgo, siempre hay riesgo, obviamente, pero tenemos 54 nucleares en Francia. Pues vamos a modernizar las nuestras, vamos a invertir en ellas, vamos a tener por ahí una que nos garantice una sostenibilidad del sistema, un mantenimiento para garantizar la falta o los picos que con los valles que podamos tener en la producción de energía renovable, pero vamos a avanzar a intento de cubrir cuanto máximo posible con energías renovables, porque es bueno, porque este país tiene de todo, tiene sol, tiene viento, pues vamos a ello, ¿no? Pero eso tenemos que hacer de una forma que sea metabolizable. Es decir, por mucha hambre que tengas, si de repente te quieres comer un queso así de grande a la vez, te puedes esperar que te ahogues. Entonces, bueno, bien. Hay que comerse el queso, hay que comerse el pan, después igual, cualquier cosa, pero, oye, hay que poder digerirlo, ¿no? Pues al final te puedes atragantar, ¿no? Es que, joder, lo quería mucho, lo que tenía que se comiera un pan. Digo, bueno, pues lo han matado, tío. Te han metido el pan en la boca y te has ahogado. Digo, bueno, vamos a... un poco de calma, ¿no? Un poquito de calma. ¿Qué pasa? Que no tenemos tiempo, pero tenemos que ser capaces de balancear todo. O sea, la sostenibilidad medioambiental tiene que ir de la mano de la sostenibilidad social y de la económica. Entonces, si somos capaces de hacer eso, bien. Hablando de eso, y como vamos de corto de tiempo y Laura nos va a querer matar, pues vamos a sintetizar. Son dos últimas preguntas. La última es el final, así que esta ya podemos decir que es como la semiúltima ya. En este caso, Jordi, tenemos que aprovechar que estás aquí, ya que has participado en la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y a los jóvenes tenemos un tema que nos preocupa mucho, y lo has mencionado antes, y es el desempleo juvenil. ¿Qué se puede hacer desde la Unión Europea por nosotros, por los jóvenes y por todas aquellas personas que se encuentren en esa situación de desempleo? ¿Cómo se puede potenciar esa empleabilidad? Bueno, no solo os preocupa a los jóvenes lo sufrís, pero preocupa a mucha más gente que a los jóvenes, por suerte, ¿no? Porque si solo preocupáis a los jóvenes, pues estaríais bastante fastidiados. Sí. Vosotros lo sufrís y espero que le preocupe. Debería ser una de las grandes preocupaciones, porque no solo el desempleo juvenil, el empleo juvenil. O sea, el desempleo juvenil es un gran problema, pero es que el empleo juvenil y los salarios que se cobran es otro muy importante. Es decir, no puede ser que un joven trabaje y no se pueda emancipar. Es decir, eso no tiene sentido. O sea, no puede ser que el joven que quiera abandonar su casa con un trabajo no pueda, o lo que pueda máximo aspirar es a pagarse una habitación. O sea, eso rompe el principio normal de inicio de una vida, y estamos viendo personas que con 30, 35 años pueden emanciparse. Eso no es normal. Es que hay un problema en general con el trabajo juvenil, con la remuneración de los jóvenes. Pero también pero eso tiene muchos porqués. Primero, porque en España hay un problema general con el desempleo muy alto. Doblamos siempre la tasa media europea. En el caso de los jóvenes, que la superamos, o sea, triplicamos. Pero siempre hemos tenido Pero eso, repito, eso no es una maldición. Eso es no abordar las causas de fondo que tiene un país que no es tercermundista. Tenemos más desempleo que países del tercer mundo. Eso no es lógico.
O sea, que prácticamente lideramos en Europa el desempleo. Esto, puede ser que Portugal tenga menos desempleo que nosotros. Es que no tiene sentido. ¿No? Ya. Entonces, eso tiene Ya. causas muy serias, muy profundas, que hay que analizar. Son causas de modelos laborales, oye, de adecuación de los sistemas educativos a las demandas de empleo, de una falta de capacitación, de una falta de conexión entre el mundo de la empresa y el mundo educativo. O sea, hay muchas, muchas causas, ¿no? Pero la principal y la más seria es que no se ha tomado con seriedad. La Unión Europea, ¿qué hace? La Unión Europea lo que destina son muchos recursos a las políticas de formación, muchos recursos para las oportunidades laborales de los jóvenes, pero eso después no se utiliza bien. En España es lo que no. España es uno de los países que peor utilizan los fondos. Hay numerosos fondos muy cuantiosos. El Fondo de Garantía Juvenil que la Unión Europea ha impulsado. ¿Cuántos jóvenes conocéis vosotros que se muevan en estos programas? Poco, muy poco. Pues esto no es normal. Entonces, no es que no haya, no es que la Unión Europea no le preocupe. Entonces, ¿cómo no le va a preocupar? Pero fijaos la paradoja. Mientras por un lado estamos diciendo que se necesita mano de obra porque no se cubren las plazas, en España resulta que tenemos unos porcentajes de desempleo juvenil estratosféricos. ¿Eso cómo puede ser? Pues hay un decalaje, algo no funciona. Porque hay demanda laboral, lo que no hay, lo que es falta el match. Claro. Sí, falta que haya un poquito Claro, de... pero el match a veces es porque los salarios son muy bajos, o porque la formación no es la adecuada a las demandas del mundo laboral. Mira, yo estudié historia, o sea que no soy poco sospechoso de decir que no, que lo que hay ustedes son solo ingenierías, ¿no? Cuidado. Y a mí me dice mi padre, ¿estás seguro? Y yo sí. ¿Sabes? ¿Eres consciente? Y yo sí, totalmente. O sea, yo ya sabía que iba al matadero estudiando historia, pero que existe, pero claro, dice, no, es que oye, este es un país que tiene una sobreproducción de abogados y cuando tú lo que necesitas son médicos. Estamos viendo como ha habido un déficit de MIR, por ejemplo, en medicina familiar, ¿no? Y de enfermeros y no sé qué, pero y de electricistas. Entonces, bueno, es que yo solo quiero ser catedrático. Bueno, pues hay un problema, que no hay cátedras para tanta gente. Bueno, ¿No? funcionario, ¿no? Que está muy de Funcionario moda, O ¿no? público, sí. funcionario, claro, sí, pues funcionario. Sí, pues voy a poner funcionario, porque los funcionarios que tengan categoría, pues igual te podías antes, hace 30 años sí que te podías comprar un piso, pero tienes un sueldo de 1.300, 1.400 euros. No, no. Te digo, si quieres vivir toda tu vida en una. Entonces, de verdad, yo creo que la pregunta ¿es un problema que preocupe y ocupe a Europa? Sí. ¿Es un problema que destina recursos? Sí. ¿Esos recursos se destinan bien en nuestro país? No. ¿Los responsables de las políticas de empleo juvenil es Europa? No, son los Estados. Entonces, yo creo que hay que señalar, ojalá, bueno, cuando algunos decíamos al principio de esta legislatura que era importante avanzar en el pilar socioeuropeo, era para que la Unión Europea empezase a tener más competencias y gestión directa en algunos asuntos. Bueno, pues a lo mejor resulta que si somos incapaces de gestionar el desempleo en nuestro país, somos incapaces de ofrecer oportunidades reales a nuestros jóvenes, más allá de irse o de aceptar trabajos mal pagados y mal remunerados en la hostelería, pues a lo mejor lo que tenemos que pensar es que tenemos que ser capaces de atraer más empresas que sean capaces de generar empleos de valor añadido, que los jóvenes puedan tener mecanismos de entrada a ese mercado laboral, oportunidades de formación continua reales, y no ir ahí a firmar porque has estudiado un curso, ¿no? Sino realmente reales, que te adecúen el tránsito entre la formación y el empleo. Bueno, mil cosas que, repito, básicamente al final, como en tantas cosas, requiere que haya una verdadera voluntad de hacerlo. Y repito, este país no está condenado, no debería estar condenado a encabezar las listas de desempleo juvenil de Europa. Bueno, pues yo creo que se ha dado muchas respuestas en esta breve entrevista que hemos podido. A nosotros nos encantaría estar aquí hablando horas y horas, Sí. porque la política europea, por suerte, da para hablar mucho, mucho y mucho, pero bueno, por desgracia ha llegado a su fin y tenemos que hacerte una última pregunta, ¿no, Claudia? Sí. Y es una pregunta muy importante, como todas las que hemos ya abordado, pero esta yo creo que es la guinda del pastel. ¿Por qué debe Ciudadanos obtener representación en estas elecciones europeas? ¿Qué por qué? La pregunta es ¿por qué no? Somos los mejores, hemos sido la mejor delegación española en el Parlamento Europeo, hemos sido de los que mejor y más trabajo ha hecho. Nos hemos ganado el sueldo. Yo siempre digo que nosotros como políticos somos unos trabajadores al servicio de todos los ciudadanos que tienen que poder decir, mira, yo, pase lo que pase el próximo 9 de junio, yo voy a tener la tranquilidad moral y personal de haber hecho un trabajo estupendo y hacerlo con la mejor de las intenciones. Yo creo que somos clave en el grupo liberal, que ha sido es el grupo que decide las mayorías en el Parlamento Europeo, que genera los consensos.
Ha sido clave porque conseguimos que ese grupo liberal no estuviera controlado por los separatistas, como estaba antes con Convergencia del PNV, y que será muy importante que Ciudadanos siga manteniendo esa representación. Llevamos 10 años en el Parlamento Europeo como barrera, pero por ejemplo Junts pueda entrar en el grupo liberal, ya sabemos que lo está pidiendo y que está esperando que Ciudadanos no esté para entrar. Entonces, pero vamos, no me gustaría que nadie me votara por eso, o nos votase por eso. No me gustaría que nos votase porque la gente tenga la certeza, o los ciudadanos españoles tengan la certeza de que tiene un grupo político en el Parlamento Europeo que trabaja por todos ellos, que cuando se le dirige o alguien se pone en contacto con nosotros le responde, le da razón, intenta atender sus necesidades y hacemos un trabajo muy profesional, pero siempre con España por delante y España en la cabeza, ¿no? Y cuando digo España me refiero a los ciudadanos españoles, a sus necesidades. Y que creo que pues, por una vez espero que la política sea justa, ¿no? Que este es un partido que ha hecho grandes cosas cuando ha tenido la capacidad de gobierno y políticamente, y que creo que a lo mejor es un buen momento para empezar a tener eso que personalmente y políticamente es clave, ¿no? Que es que recuperar esa confianza de los ciudadanos, que creo que es muy importante, que creo que nos hemos ganado con nuestro trabajo, pero que creo que a su vez lo debemos, porque yo te puedo asegurar que hay pocas cosas que uno le dé más orgullo y es un auténtico honor que representar a tu país en un parlamento como este, tan complejo, tan plural, con una voluntad de construcción, de suma, de avanzar, de afrontar los retos que tenemos, de hacerlo desde una perspectiva constructiva y siempre con la visión de las necesidades de nuestros compatriotas por delante, ¿no? Yo creo que eso somos una garantía de eso, somos una garantía que para nosotros es España primero, con una perspectiva europea, y que somos un partido en el cual se puede confiar para que estamos ahí a defender los intereses de todos los ciudadanos y sus derechos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay ninguna razón para no votar Ciudadanos. Hombre, yo creo que aquí hemos puesto unas cuantas y que la gente, desde sus casas, los jóvenes sobre todo, que serán los que nos estén viendo en el día de hoy, pues creo que han tenido motivos y tienen aquí motivos suficientes para decantarse por un partido o por otro en esta elección y desde luego... ¿Me permites Sí, que diga una cosa? por Claro. supuesto, todo tuyo. Yo que subo muchos grupos de gente joven durante estos 5 años, he subido muchos universidades, colegios. Siempre les digo, cuando pensáis en Europa, tenéis que pensar en algo que es vuestro. O sea, esto es como si tú eres de Soria, pues la Diputación de Soria es tuya, ¿verdad? Y el Ayuntamiento de Soria. Y el Gobierno de España es tuyo. Y la Comunidad de Castilla y León es tuyo. Bueno, pues esto es tuyo. Y esto es un espacio de oportunidad brutal para la gente joven. Que tiene que entender que este no solo es un espacio político, es un espacio laboral, profesional, personal, que le pertenece. Esto no es Europa. Europa es vuestra. Es más, probablemente seáis la primera generación donde realmente eso sea cierto, afirmarlo así. No sea solo un deseo, es la primera generación que realmente tiene la capacidad de poderse enfrentar, participar, disfrutar de Europa como algo propio y que tenéis que tenerlo en el radar. O sea, esto no es una cuestión solo de política, de voto, de parlamento, no es una cuestión de que esto es vuestro. No es que lo tengáis que sentir, es que es vuestro. Y como vuestro tenéis el derecho a participar, a disfrutarlo, a determinar su futuro, porque es el vuestro. Porque se está decidiendo vuestro futuro aquí. Entonces, no podéis ser ajenos a eso. Tenéis que ser activos, participar del debate y sentirlo como propio, ¿no? Y yo creo que esa es la clave, el clic que tenemos que hacer en nuestro país, ¿no? De que esto no es una cosa que en Europa se decide, sino que es un sitio donde nosotros podemos decidir, porque nos corresponde, es nuestro, tan nuestro como el de un sueco, el de un finlandés, el de un austriaco, un alemán, un francés. Esto es nuestro, tan nuestro como suyo. Tenemos todo el derecho a participar como ciudadanos de primera, como ciudadanos europeos en esto, porque nos pertenece. Nosotros también tratamos de poner eso y por ello hacemos este tipo de programas, tratamos de acercar esa política no que se ve tan lejana o aquellos actores que se ven súper lejanos y tratamos de acercarlo de alguna manera u otra. Así que fomentamos y yo creo que podemos suscribir ese mensaje que has lanzado, Jordi, porque creemos que es muy importante para la sociedad y para el conjunto, no solo de jóvenes, sino el conjunto de la sociedad en sí. Sí. Así que esperemos y veremos a ver qué sucede este próximo 9 de junio, pero estaremos atentos y ojalá pues vaya todo bien en todos los partidos y eso, y que consiga, pues bueno, verse reflejado, ¿no?, el sentir general de los ciudadanos españoles en estas elecciones europeas. Sí. Ojalá, a mí me gustaría ser el partido más votado por los jóvenes españoles. Veremos. Nosotros aquí ya lanzamos las cosas y clipearemos las cosas para que estén también en TikTok, en las demás redes, en Instagram y tal, así que eso Y la gente esperemos. pueda decidir con conocimiento de Exacto. causa. Genial. Pues muy bien, pues un fuerte abrazo.